Hola amigos y amigas. En este video vamos a conocer 8 episodios importantes que marcaron el rumbo para que Hitler llegara al poder en Alemania, cómo dominó Europa y cómo surgieron los campos de concentración y exterminio que cambiaron para siempre la historia. Episodio 1. La humillación de Versalles de 1919. La Primera Guerra Mundial termina con la firma del Tratado de Versalles. Alemania está forzada a aceptar la culpa de la guerra, pagar enormes reparaciones y reducir su ejército. La economía colapsa y el pueblo alemán siente humillación y resentimiento. Entre la miseria y el caos, surge un gran deseo de venganza. Episodio 2. El nacimiento del odio. Periodo de 1920 a 1923. Un soldado de 31 años, nacido en Austria llamado Adolf Hitler, que había participado en la Primera Guerra Mundial y fue condecorado, se une al Partido Obrero Alemán y pronto con su carisma y gran oratoria, se convierte en su líder y lo convierte en el partido nazi. El 24 de febrero de 1920 en la cervecería Hofbräuhaus de Múnich organizó su primer mayor meeting con 2000 personas, en el que Hitler anunció el cambio de nombre del partido a Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, conocido en el resto del mundo como Partido Nazi, diseñó y dio a conocer la esvástica que los representaría, y anunció el programa de 25 puntos del Partido Nazi, donde revocaban el Tratado de Versalles, el poder debería centrarse en el Estado, muchos puntos antisemitas y anti-inmigrantes. En 1922 y principios de 1923, Hitler fundó dos organizaciones que crecerían hasta tener una enorme importancia. Las Juventudes Hitlerianas y las Schutzstaffel, las temidas SS o Fuerzas de Seguridad Nazi. En este periodo suceden muchas cosas, como la primera gran protesta, el Putsch de Múnich de 1923 del 8 y 9 de noviembre de 1923, Hitler y sus principales colaboradores intentaron un golpe de Estado en Múnich para derrocar al gobierno de la República de Weimar, la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Inspirado por la marcha sobre Roma de Mussolini, creyó que podía tomar el poder con apoyo de militares y nacionalistas. ¿Qué pasó? Hitler inició su levantamiento en una cervecería de Múnich, la Burger Braukeller, con gran capacidad para albergar a más de 1500 personas. Ahí se reunían los políticos bávaros. El 9 de noviembre más de 2000 nazis marcharon por Múnich, pero al llegar a la Feldherrnhalle o Templo de los Generales, fue el escenario del enfrentamiento entre la policía bávara y una marcha ilegalmente organizada por parte de seguidores de Adolf Hitler. Los policías ordenaron a los manifestantes detenerse, pero estos continuaron caminando, y la policía del Estado abrió fuego. 16 manifestantes murieron y varios resultaron heridos, entre ellos Hermann Göring. Como consecuencia, Hitler fue detenido y sentenciado a 5 años de prisión, pero solo cumplió 9 meses en Landsberg. Durante su encierro, escribió su libro, Mein Kampf o Mi lucha, donde expone su ideología culpando a los judíos, comunistas y extranjeros por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Aunque el golpe fracasó, el evento lo hizo famoso y aprendió que debía tomar el poder legalmente, lo que llevó a su ascenso 10 años después en 1933. Episodio 3. El colapso económico y el ascenso nazi de 1929 a 1933. La Gran Depresión golpea a Alemania con gran fuerza. El desempleo y la desesperación aumentan, y Hitler promete devolverle la grandeza a Alemania. En 1933, los nazis ganaron el poder y Hitler se convirtió en canciller. Poco después, provoca el incendio del Reichstag y lo usa como excusa para eliminar a sus opositores políticos. La democracia alemana muere en cuestión de meses. Episodio 4. Las primeras leyes raciales de 1933 a 1935. Hitler convierte a Alemania en un estado totalitario. Se prohíben los partidos políticos, los sindicatos y la prensa libre. Se crean los primeros campos de concentración, como Dachau, para enemigos del régimen. El 10 de mayo de 1933, los nazis organizaron una quema masiva de libros en diversas ciudades de Alemania, liderada por grupos de estudiantes y apoyada por el régimen de Hitler. Obras de autores judíos, marxistas y críticos del nazismo fueron arrojadas a las llamas en un acto simbólico de censura y control ideológico. En Berlín, Joseph Goebbels, ministro de propaganda, pronunció un discurso en el que declaró que esa purga cultural marcaba el fin de una era de decadencia intelectual y el inicio de una nueva Alemania bajo el dominio nazi. Varios intelectuales judíos huyeron de Alemania antes o después de la quema de libros del 10 de mayo de 1933, escapando de la persecución nazi. Entre ellos, Albert Einstein, Sigmund Freud, Hannah Arendt, por mencionar algunos. En 1935, las leyes de Nuremberg privaron a los judíos de su ciudadanía y derechos. El odio racial se convierte en ley. Episodio 5. La historia de la noche de los cuchillos largos, la masacre que cambió el destino del mundo, es 1934. Adolf Hitler es canciller de Alemania, pero su poder no es absoluto.
Existe una amenaza interna. La SA, una fuerza paramilitar de millones de hombres liderada por Ernst Röhm, tiene ambiciones peligrosas. Quiere una segunda revolución y convertir a la SA en el nuevo ejército alemán. Pero los generales y la élite conservadora lo ven como un problema. Y Hitler toma una decisión: Röhm y sus seguidores deben morir. El 29 de junio de 1934, Hitler, junto a Himmler, Göring y Heydrich, ponen en marcha una operación secreta. Se crean listas de enemigos a eliminar. La Gestapo y las SS se preparan para atacar. A la medianoche, Hitler llega al hotel donde duermen Röhm y otros líderes de la SA. Entra furioso a la habitación de Röhm y lo arresta con sus propias manos. Al mismo tiempo, en toda Alemania, la Gestapo y las SS arrestan y ejecutan a decenas de líderes de la SA. Nadie está a salvo. Röhm es llevado a prisión. Hitler le da la oportunidad de suicidarse, pero se niega. Horas después, un oficial de las SS entra en su celda y lo ejecuta con un disparo en el pecho. Pero no solo la SA es eliminada. Otros enemigos de Hitler también caen. El ex canciller Kurt von Schleicher y su esposa son acribillados en su propia casa. Gregor Strasser, un antiguo rival de Hitler, es brutalmente asesinado. La masacre deja un mensaje claro: Hitler no perdonará a quien se interponga en su camino. Y el ejército jura lealtad personal a Hitler. Un mes después, el presidente Hindenburg muere, y Hitler se autoproclama Führer. Alemania se sumerge en la dictadura totalitaria que pronto desatará la Segunda Guerra Mundial. La noche de los cuchillos largos fue solo el principio. Una advertencia de lo que vendría después. ¿Cuántas veces en la historia los líderes han usado el miedo para eliminar a sus rivales? Episodio 6. La noche de los cristales rotos de 1938. El 7 de noviembre de 1938, un joven judío polaco de 17 años, Herschel Greenspan, entró en la embajada alemana en París y disparó contra Ernst von Rath, un funcionario nazi. Greenspan estaba furioso porque su familia, junto con miles de judíos polacos, había sido deportada brutalmente de Alemania a Polonia y quedó varada en la frontera sin comida ni refugio. Los nazis usaron su muerte como excusa para lanzar un ataque masivo contra los judíos en Alemania y Austria. Llamada la Noche de los Cristales Rotos, esa noche se destruyeron más de 7.500 negocios judíos, 1.400 sinagogas fueron incendiadas, miles de judíos fueron golpeados, arrestados o asesinados, y más de 30.000 fueron enviados a campos de concentración. Este evento marcó el punto de no retorno en la persecución nazi contra los judíos y fue solo un pequeño ensayo del Holocausto. Episodio 7. La guerra y la conquista relámpago de 1939 a 1940. Hitler invade Polonia el 1 de septiembre de 1939, desatando la Segunda Guerra Mundial. El poderoso ejército nazi, con una fuerza de avanzada compuesta por más de 2.000 tanques apoyados por casi 900 bombarderos y más de 400 aviones de combate y casi 1.5 millones de hombres, arrasó y destruyó totalmente a Varsovia, capital de Polonia, dejando cientos de miles de soldados polacos muertos, otros miles hechos prisioneros y más de 2 millones de judíos de Polonia, forzándolos a vivir en guetos o áreas residenciales judías. En 1940 se construyó el gueto de Polonia, una zona rodeada por una pared de más de 3 metros de alto y coronada con alambre de púas donde quedaron prisioneros cerca de 500.000 judíos. En mayo de 1940 los ejércitos nazis invadieron Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia, utilizando la táctica de Blitzkrieg, o guerra relámpago. Esta estrategia consistía en atacar con rapidez y con gran potencia de fuego, conquistando Europa con rapidez. En todos los territorios ocupados, también se crean guetos para confinar a los judíos. La población judía está atrapada, y los nazis planean qué hacer con ellos. Episodio 8. El experimento de la muerte de 1941. Con la invasión de los nazis a la Unión Soviética, comienzan a asesinar en masa a los judíos y otras poblaciones para ellos indeseables. Los Einsatzgruppen o escuadrones de la muerte ejecutan a más de 1 millón de personas en fosas comunes. El primer campo de exterminio fue Chelmno, Polonia, abierto en diciembre de 1941. Más que todo judíos, pero también gitanos fueron gaseados en camiones. En 1942, en el interior de Polonia ocupada, los nazis abrieron otros campos de exterminio, Belzec, Sobibor y Treblinka, como parte de la Operación Reinhardt para asesinar sistemáticamente a los judíos de Polonia. Para octubre de 1943, más de 1.7 millones de judíos habían sido gaseados con monóxido de carbono en cámaras de gas. Hubo solo alrededor de 120 sobrevivientes. Con estos antecedentes llegamos a Auschwitz-Birkenau. Este recorrido en 8 episodios muestra cómo Alemania pasó del colapso tras la Primera Guerra Mundial a convertirse en un estado genocida.
Todos los campos de concentración y exterminio no fue un accidente, sino el resultado de años de odio, propaganda y planificación meticulosa y Auschwitz-Birkenau. Lo veremos en el siguiente video. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan estos temas, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias impactantes de neurohistoria. Gracias.